Hola, que Dios te bendiga. Es un honor para mí poder compartir contigo la palabra de Dios. Y estoy dando continuidad a una serie de estudios que inicié acerca de los atributos de Dios. El primero estuvo basado en el amor, ese atributo que tiene nuestro Dios, que nos enamora, que nos conquista a través de la compasión, la misericordia, la gracia, el favor. Ese excelente amor que no busca lo suyo, que no se envanece, que no es jactancioso, que no deja de ser, que es inagotable, que es, aleluya, inmesurable, pero que puedo alcanzar si me acerco a Él, aleluya. Y aunque esté lejos, la Biblia establece que Dios seguirá siendo fiel a pesar de mi infidelidad, es decir, que su amor no está condicionado, no es como yo, aleluya, que posiblemente pueda poner parámetros, condiciones para amar a alguien, para brindar mi amistad a alguien. Sin embargo, Dios ama de manera incondicional, un amor que no espera nada a cambio. Gloria al Señor. Así es que el estudio de hoy es sobre la inmutabilidad, atributo de Dios que no le deja cambiar, es decir, Dios no cambia, Dios no se deja cambiar, ni siquiera yo con mi comportamiento, con mi infidelidad, con mi pecado, con mis caídas, con mi distanciamiento. Nada de lo que yo haga puede ni podrá cambiar a Dios jamás, porque Él no cambia, Él no cambia, Él no tiene variación, ni sombra de variación, dice la palabra. Por lo tanto, Él es el mismo de ayer, es el mismo que será mañana, aleluya. Y de eso es que voy a hablar en este estudio. Y voy a estar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 6, versos del 17 al 18, y dice así en el nombre del Señor Jesús: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Gloria al Señor. Y la palabra inmutable significa que no puede ni se puede cambiar. Gloria a Dios. Y algunos sinónimos de esta palabra son inalterable, constante, estable. Aleluya. Así es que, queriendo Dios mostrar, dice aquí, más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, dice que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Es decir, que cuando habla aquí de dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, está hablando de su palabra, aleluya, y de Él mismo. Cuando leemos en ese mismo capítulo más arriba, está hablando, aleluya, a los hebreos, pero está refiriéndose a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice aquí el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aleluya. Y habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aleluya. Y dice que los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, pero Dios, no encontrando otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Así es que su promesa,
su palabra, que no cambia, no varía, no se pierde, no se desvanece, no deja de ser, aleluya. Y Él son dos cosas, dice aquí, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Gloria al Señor. Y podemos ver, aleluya, algunas citas bíblicas en las que Dios habla de esta inmutabilidad. Nosotros, como decía ahorita, somos cambiantes. Puede ser que yo tenga una amistad con alguien y que de repente acontezca algo, que esa persona, yo entienda que me ha fallado y yo deje de ser igual con esa persona. Cambie, le busque menos, no le llame, no le escriba y de repente esa persona misma diga, wow, ¿cómo has cambiado conmigo? Ya no eres igual que antes. Esa es la mutabilidad. Dios no es así. Por eso es que dice la palabra que Dios es fiel, que aunque yo fuera infiel, Él podrá, aleluya, permanecer siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, que ese atributo de Dios en el cual Él permanece fiel a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, ese atributo de Él le hace mantenerse firme en lo que Él dijo acerca de mí. Así es que, por ejemplo, tenemos el caso de Abraham, que Abraham, Dios le dio una promesa, pero ¿qué pasa? Que Abraham se desesperó, porque como humano, ¿verdad? Muchas veces nosotros solemos desesperarnos y nos cansamos, somos impacientes. Abraham se volvió impaciente y de repente decidió ayudar un poco a Dios. Dice que tomó a su sierva, porque Sara creyó que ya iba a ser imposible concebir y dar a luz. Así es que Sara le dijo que por qué no se llegaba a su sierva y así le daba hijos. Y Abraham no se acordó de que Dios es inmutable y que Dios le había dado una promesa y que así como Dios le prometió iba a cumplirle y le dijo que su descendencia sería grande como la arena del mar. Pero Abraham olvidó que Dios es fiel y que no importa el tiempo que pase, no importa lo que acontezca, su palabra, una de las cosas inmutables por la que Él dice aquí, aleluya, que nos da esperanza a nosotros, ya estaba en juego su palabra, la promesa que le había dado a Abraham. Así es que Abraham se desesperó y le falló a Dios. Pero eso no hizo que Dios cambiara lo que había dicho acerca de Abraham. El hecho de que Abraham le haya fallado no provocó que Dios desistiera de él, de darle, aleluya, la promesa de tener un heredero cuya descendencia sería como la arena del mar. Así es que es imposible para nosotros muchas veces conocer, entender, entrar en esa dimensión de Dios, porque Dios hará cosas que nos van a sorprender. No vamos a poder entender muchas veces cómo Dios trabaja, pero nuestra infidelidad no va a mover la mano de Dios. Sí va a retrasar la promesa, pero no porque Dios es infiel, sino porque posiblemente cuando Dios me marcó a mí un camino, yo cogí por otro, entonces mi camino va a ser mucho más largo que el que Dios me iba a dar. Por lo tanto, voy a tardar en alcanzar su promesa. Y es lo que pasó con Abraham. Abraham tardó para que las promesas de Dios se cumplieran. Y no solamente que tardó, sino que también le trajo dificultades, porque ya ese hijo que había llegado por su sierva, que no era la promesa, no era la esposa, provocaba problemas en la casa. Y Abraham tuvo que sacarla junto con Ismael de su casa, porque estaba ya causando muchos estragos, estaba trayendo muchos problemas cuando nació Isaac. Entonces nuestras infidelidades a Dios van a traer una consecuencia,
van a traer un retraso en el cumplimiento de su promesa. Posiblemente van a traer marcas que no van a dejar de ser porque Dios sea fiel. Es decir, mis pecados tienen una consecuencia y yo voy a pagar, gloria al Señor, esas consecuencias porque Abraham tuvo que cargar con las marcas de su falla. Pero eso no le impidió que él pudiera alcanzar la promesa de Dios, no le impidió tener una descendencia como Dios le había dicho. Así es que realmente nosotros como humanos vamos a ver muchas veces cosas que Dios va a hacer por su inmutabilidad. Vamos a ver muchas veces cómo Dios, aleluya, nos da una palabra y pueden pasar años. Por ejemplo, a muchas mujeres que son estériles, bueno, como en el caso de Sara, que era estéril, y algunas mujeres tardan para dar a luz, pero Dios le da una palabra, y esa palabra es una manifestación de la inmutabilidad de Dios, porque esa palabra se va a cumplir, porque Dios no va a dejar por tierra la palabra que salió de su boca. Gloria al Señor. Cuando leemos en el libro de Números, capítulo 23, aquí habla de una historia que muchos conocemos, y es cuando Balaam intenta maldecir a Israel. Estuvimos viendo ahorita cómo Dios le dio una promesa a Abraham, ¿verdad que sí? Pues esa promesa alcanzó a sus generaciones venideras. Así que Israel, que era Jacob, Dios le cambió el nombre. Dios le cambió el nombre porque Dios estaba estableciendo el pacto que hizo con Abraham y ya no era un hijo, ya era una generación, ¿verdad? Una descendencia que Dios había formado de Abraham. Cuando leemos en el capítulo 23 de Números, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Gloria a Dios. Y aquí se está refiriendo a que Balaam, muchos conocen la historia, estaba siendo dirigido por Balac, un enemigo del pueblo de Israel. Él quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Balaam le había dicho que lo que Jehová pusiera en su boca, eso él iba a decir. Y Balac usó muchas estrategias para tratar de que de la boca de este hombre saliera otra cosa. Pero no pudo, porque lo que Dios dijo que el pueblo de Israel era bendito, que sería bendita, ¿verdad? La descendencia de Abraham. Por lo tanto, no iba a permitir Dios que este pueblo fuera maldecido. Es decir, que cuando este profeta, Balaam, abrió su boca para maldecir, tuvo que decir bendición tras bendición para este pueblo de Dios. Gloria al Señor. Asimismo podemos leer en el Salmo 102, versos 25 en adelante. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, es decir, los cielos, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Aleluya. Gloria al Señor. Es decir, que Dios no va a cambiar. Él no va a mudar la palabra que salió de su boca. Nosotros podemos estar confiados, gloria al Señor, de que así como Él dijo, así cumplirá. Asimismo podemos leer en el capítulo 46 del libro del profeta Isaías, a partir del verso 9, cuando dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios,
y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era, he hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aleluya, gloria al Señor. Así es que el Señor, aleluya, es inmutable. Es inmutable, Dios permanecerá para siempre siendo fiel, para siempre será su misericordia, para siempre será su fidelidad, para siempre será su amor incondicional. Así es que yo quiero terminar este estudio con un versículo poderoso que se encuentra en Romanos 11, versículo 29. Impacta mi vida lo que Dios hace para cumplir esa palabra que se encuentra aquí en Romanos. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí vemos nuevamente la inmutabilidad de Dios. Ese Dios que te llama. Me encanta esa cita de Romanos. El apóstol Pablo, un hombre lleno de Dios, un hombre que pudo pagar el precio, un precio muy caro por el evangelio, un precio que de verdad quizás ni siquiera él pensó que iba a tener que pagar. Pero este hombre era un hombre tan apasionado de Dios y él mismo tuvo que decir que irrevocable era el llamamiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él mismo fue testigo de esta palabra, porque él había sido llamado para predicar acerca de Dios, acerca de las buenas nuevas del Evangelio, pero su llamamiento había sido empañado por una cultura, aleluya, en la que él creció, donde era un perseguidor de la iglesia, creyendo obviamente que estaba haciendo lo correcto, y que cuando él se convierte, cuando tiene ese encuentro con Jesús, Dios no lo desechó a él. Al contrario, toda esa pasión que este hombre tenía, toda esa fuerza para predicar, toda esa pasión por las almas, por la palabra, todo eso Dios lo usó para cumplir el llamamiento. Con esa misma pasión que perseguía a la iglesia, empezó a ganar almas, empezó a conquistar y padeció por esas almas porque él estaba decidido, predeterminado a cumplir con ese llamado, con esa misión que Dios encomendó y que Dios puso en su corazón. Así es que yo te motivo a que si Dios te dio un llamado, si hay una palabra de parte de Dios para tu vida, no te desanimes aunque veas que se levanten las olas, no te desanimes aunque el viento sople fuerte, no te desanimes aunque veas que pasa el tiempo y no se cumple. Por dos cosas interpuso Dios juramento, que fue por su palabra, sus promesas y por él mismo. Es decir, que ninguna de las palabras que ha salido de la boca de Dios va a quedar en tierra, sino que así como dice el libro del profeta Isaías, así como la nieve y la lluvia caen a la tierra y hacen y mojan la tierra y la hacen producir fruto, así mismo será la palabra que sale de la boca de Dios, que no volverá a él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual él la envió. Así es que si hay una promesa de que tu casa será salva, no te desanimes aunque pase el tiempo, sigue, persevera, sigue orando, sigue buscando al Señor. Si tú estás, aleluya, quizás descarriado porque te desilusionaste, tuviste una mala experiencia en una iglesia, todas las promesas que Dios te dio
siguen vigentes. Dios no va a cambiar, Él es inmutable, no va a dejar, aleluya, que sus promesas se desvanezcan, porque Él por Él mismo ha jurado, aleluya, acerca de lo que sale de su boca. Si acaso eres una persona que no conoce al Señor, pero has sentido en tu corazón en algún momento venir a Cristo, no desperdices el tiempo. Hay promesas de Dios para tu vida y esas promesas se van a cumplir, pero cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros nos salimos del riel de ese camino que Dios nos marcó, podemos hacer que tarde ese cumplimiento, podemos hacer que el tiempo pase y nosotros nos mantengamos, aleluya, lejos y ese tiempo se pierda. Sin embargo, la promesa no se perderá. Eso le pasó a Abraham. Pasó el tiempo, pero la promesa que Dios le había dado estaba ahí. Dios cumplió porque Él es fiel. Dios le dio a Abraham tal como prometió. Y sabemos que Abraham fue padre de multitudes. El pueblo de Israel, aleluya, fue multiplicado, así como Dios le había dicho. La descendencia fue grande como la arena, porque a raíz de ahí, del pueblo de Israel, vinimos de generación en generación hasta que llegó Jesús, y todos nosotros ya formamos parte también de ese pueblo, aleluya, que Dios por misericordia aceptó, nos hizo aceptos en Él, aleluya. Así es que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga prosperar su palabra en tu corazón para que puedas ponerla por obra, que no dejes tú, aleluya, que las circunstancias te desanimen, sino que creas, que puedas estar firme y confiado en que Dios hará así como dijo, porque Él no cambia. Dios es inmutable. Dios te bendiga y te guarde desde ahora y para siempre. Amén.